Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra robó mis medicamentos prenatales, y me dijo que sería una terrible madre. Ahora quiere conocer a mi bebé. Necesito desahogarme sobre mi suegra y confirmar si estoy siendo razonable. Este año recibí la sorpresa más grande de mi vida. Estaba embarazada. Ni mi esposo ni yo lo habíamos planeado, así que al principio nos tomamos un tiempo para procesar la noticia y disfrutar este momento especial en privado. Durante 6 semanas, guardamos el secreto mientras pensábamos en la mejor manera de compartirlo con nuestras familias. Decidimos que una noticia tan importante merecía algo especial, así que organizamos un gran almuerzo en casa. Invitamos a toda la familia, emocionados por compartir nuestra felicidad con ellos. El día llegó y nuestra casa se llenó de risas y el aroma de comida deliciosa. Cuando todos estaban cómodos, mi esposo y yo nos miramos, sabiendo que era el momento perfecto. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y enormes sonrisas en nuestros rostros, nos pusimos de pie y dijimos: «Tenemos algo muy especial que contarles. Vamos a tener un bebé». La reacción fue inmediata. Mis padres casi saltan de sus sillas, con sus caras iluminadas de pura alegría. Todos empezaron a felicitarnos con tanto entusiasmo que por un momento sentí que todo era perfecto. Sin embargo, pronto noté algo extraño. Mi cuñada y mi suegra no compartían la alegría del resto. Al contrario, parecían molestas. Mi cuñada estaba pálida y tensa, mientras que mi suegra tenía una expresión de clara desaprobación. De repente, mi cuñada rompió en llanto frente a todos. Al principio, pensamos que eran lágrimas de felicidad, pero entonces se giró hacia mí, con la cara roja y llena de dolor, y me gritó: «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Sus palabras dejaron a todos en shock. Sin esperar respuesta, salió corriendo al baño. Miré a mi alrededor confundida, solo para ver a mi suegra negando con la cabeza, mirándonos a mi esposo y a mí con decepción antes de seguir a su hija. Mi esposo intentó calmar a los invitados, que ahora susurraban incómodos entre ellos. Mientras tanto, decidí ir a ver qué le pasaba a mi cuñada. Cuando me acerqué al baño, escuché voces alteradas dentro. Dudé un momento, pero finalmente toqué suavemente la puerta y pregunté si estaban bien. La puerta se abrió de golpe y mi cuñada apareció, furiosa, gritándome: «¿Cómo te atreves a quedar embarazada justo después de lo que me pasó? ¿Cómo puedes ser tan cruel?». Entonces entendí todo. Mi cuñada había sufrido su tercer aborto espontáneo unos meses antes. Mi esposo y yo habíamos estado ahí para apoyarla en ese momento tan difícil, pero era evidente que su dolor seguía muy presente. La noticia de mi embarazo había tocado una herida muy profunda. Pero esto no había sido planeado. Fue una sorpresa total para nosotros también. No había ninguna intención de lastimarla, al contrario, mi corazón se rompía por todo lo que ella había pasado. Sin embargo, mi cuñada siguió acusándome de ser egoísta e insensible. Mi suegra la respaldaba, diciendo que yo debería haberle avisado a su hija antes del anuncio en lugar de restregárselo en la cara. Me quedé atónita ante semejante acusación. Les expliqué con calma que nunca quise lastimar a nadie y que honestamente no pensé que el anuncio tendría este efecto. Además, ¿por qué tendría que avisarle específicamente a ella? No éramos particularmente cercanas. Sí, era la hermana de mi esposo, y la visitaba por cortesía cuando él quería verla, pero nuestra relación no iba más allá de eso. La verdad es que siempre me había sentido como una extraña con ellas. Tanto mi suegra como mi cuñada disfrutaban haciéndome sentir mal, especialmente cuando estaban juntas. Nunca les caí bien. Recuerdo cuando fui a comprar mi vestido de novia, las había invitado esperando que fuera un momento especial para conectar, pero solo se dedicaron a criticarme. No importaba qué vestido me probara, siempre encontraban algo negativo que decir: «Tus brazos se ven gordos. Ese vestido hace que tu estómago se vea enorme». Era como si su único objetivo fuera destruir mi confianza. Lo más absurdo era que yo estaba en excelente forma física. Iba al gimnasio 3 veces por semana y había sido atleta en la universidad. Me sentía bien con mi cuerpo, pero sus comentarios eran claramente malintencionados. Sin embargo, no dejé que me afectaran. Elegí el vestido que me hacía sentir más hermosa, ignorando sus críticas, y el día de mi boda recibí infinitos cumplidos de todos los demás invitados. No pude evitar notar sus caras de disgusto al ver que sus intentos por hacerme sentir mal habían fracasado. A lo largo de mi matrimonio, siguieron con sus pequeños ataques aquí y allá. Generalmente optaba por ignorarlos o dejar que mi esposo manejara la situación, prefiriendo mantener la paz. Pero esta vez era diferente. Me estaban acusando de algo terrible por una situación que ni siquiera podía controlar: mi embarazo. Por suerte, mi esposo y mi madre, notando mi larga ausencia, vinieron a ver qué pasaba. Cuando mi esposo escuchó las acusaciones de su hermana, se enfureció. Le dijo firmemente que tenía que dejar de atacarme solo porque ella no podía tener hijos.
Le dejó claro que el mundo no giraba a su alrededor y que su pérdida, aunque dolorosa, no significaba que nadie más pudiera estar embarazada. Su voz era tranquila pero firme. Era obvio que no le gustaba cómo me estaban tratando. Les pidió que se fueran de nuestra casa para que pudieran calmarse y pensar las cosas. Mi cuñada se ofendió y mi suegra trató de defender a su hija, pero mi esposo fue inflexible. Les advirtió que si no se iban por las buenas, expondría su comportamiento frente a todos. Al final, no tuvieron más remedio que marcharse. Después del almuerzo, mi esposo habló en privado con ellas para poner límites claros. Les dijo que si no se disculpaban por su comportamiento, las apartaría de nuestras vidas. Mi cuñada se negó rotundamente, insistiendo en que cada palabra que me había dicho era verdad. Incluso nos acusó de haber planeado el embarazo para lastimarla. Después de esto, mi esposo le dijo que si esos eran sus sentimientos, entonces no tendría lugar en nuestras vidas. Mi suegra, por otro lado, aceptó reunirse conmigo para disculparse. Nos vimos esa misma semana. Su disculpa fue incómoda y poco convincente, pero dijo que lamentaba cómo se habían dado las cosas. Admitió que yo no había hecho nada malo al anunciar mi embarazo como lo hice, pero que se sintió obligada a defender a su hija por todo lo que estaba pasando. Sonaba más como una justificación que como una disculpa sincera, pero decidí aceptarla con gracia. Luego empezó a hacerme preguntas aparentemente inocentes sobre cómo me sentía respecto a ser madre, si realmente me gustaba la idea, y si estaba preparada para los desafíos. Me dijo que ser madre no era tan fácil como parecía y que sería agotador. La escuché educadamente y respondí con honestidad. Sé que no será fácil. No espero ser una madre perfecta desde el principio. Es mi primer hijo, y sé que tendré mucho que aprender, pero tengo la suerte de contar con el apoyo de mi esposo. Juntos lo resolveremos. Mi suegra negó con la cabeza casi con lástima y me dijo, no puedes depender de tu esposo para esto, al fin y al cabo es hombre. Tú eres la mujer y ser madre es tu responsabilidad. Necesitas estar lista para hacerte cargo de todo o te vas a abrumar. Si no estás preparada para ser una buena madre, tal vez deberías reconsiderar este embarazo. Sus palabras me dejaron helada. De verdad estaba sugiriendo que abortara. La insensibilidad y el atrevimiento de su comentario me impactaron. La miré tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Por qué dirías algo así?, le pregunté. Mi esposo y yo somos adultos responsables. Tenemos estabilidad económica y ya hemos hablado sobre cómo apoyarnos mutuamente en esta nueva etapa. ¿Qué te hace pensar que no estoy lista o que no debería tener a mi bebé? Mi suegra ni se inmutó. Sin pensarlo dos veces, me respondió. Que hayas tenido la suerte de quedar embarazada y aún no hayas perdido al bebé, como mi hija, no significa que serás una buena madre. Siguió diciendo que solo lo decía porque se preocupaba por mí, y no quería que cometiera el error de ser madre si no estaba lista. No es nada personal, agregó, como si sus comentarios no fueran ataques directos a mi capacidad como futura madre. Estaba tan furiosa que la miré directamente a los ojos y le dije, si tienes el descaro de decirme algo así, entonces mantente muy lejos de mí y de mi bebé. No voy a abortar y me aseguraré de que mi esposo sepa exactamente cómo te sientes sobre nuestro embarazo. Mi voz era firme, llena de enojo y determinación. La reacción de mi suegra fue inmediata. Se sorprendió y empezó a retractarse, tropezando con sus palabras. No quise herir tus sentimientos, dijo, suavizando su tono. Solo te estaba aconsejando, ya sabes, como madre experimentada. Se disculpó torpemente e incluso trató de bromear. Si no te sientes capaz de cuidar al bebé, yo te puedo ayudar. Su intento de humor no me hizo ninguna gracia. Después de esa reunión, decidí mantenerme lo más alejada posible de ella. Le conté todo a mi esposo y, aunque estuvo de acuerdo en que los comentarios de su madre fueron terribles, no quiso empeorar las cosas en ese momento, ya que ella se había disculpado y él quería darle el beneficio de la duda. Mientras tanto, mi cuñada seguía sin hablarnos, lo cual nos parecía perfecto. Luego, cuando todavía estaba en los primeros meses de embarazo, el sótano de mi suegra se inundó después de unas fuertes lluvias, causando muchos daños. Necesitaba un lugar donde quedarse mientras hacían las reparaciones. Mi cuñada estaba de viaje con su esposo, así que mi suegra no tenía muchas opciones. La única alternativa era quedarse con nosotros. Cuando mi esposo me lo planteó, accedí de mala gana a recibirla por unos días. Era lo correcto y esperaba que esta vez las cosas fueran diferentes. Mi esposo me prometió su apoyo y que no dejaría que su madre se pasara de la raya. Tener a mi suegra en casa resultó ser un error aún peor de lo que imaginé. Durante su estadía, se metió en absolutamente todo. Quería opinar sobre cada detalle de mi vida, desde cómo cocinaba hasta cuándo lavaba la ropa, pero lo más frustrante fue su intromisión en la decoración del cuarto del bebé. Había elegido un papel tapiz amarillo suave y delicado para la habitación.
Quería crear un ambiente tranquilo y acogedor, perfecto para un bebé. Pero mi suegra tenía otras ideas. Insistió en que debería cambiarlo a beige porque según ella sería más elegante y menos agresivo para la vista que el amarillo. Cuando me negué, fue a hablar con mi esposo a mis espaldas para convencerlo de que me hiciera cambiar de opinión. Por suerte, mi esposo la ignoró y le pidió firmemente que no lo involucrara en estos asuntos. Le dijo que confiaba en mí para elegir el color que yo quisiera. Cuando me enteré de que mi suegra había ido a quejarse con mi esposo por algo tan trivial, no pude contenerme. La enfrenté para recordarle que este era el cuarto de mi bebé, y que era mi decisión cómo debería verse, ya que yo era la madre y no ella. Era como si hubiera vuelto a ser la misma de antes, tratando de controlar cada pequeña decisión, como si mis elecciones para el cuarto de mi bebé no importaran. Tuve que ponerle un límite. Mi suegra se sorprendió cuando la confronté, y se notaba molesta por lo que le dije. Pero al menos después de eso se mantuvo callada sobre el tema. Luego descubrió que estaba tomando medicamentos recetados para mi embarazo, siguiendo las indicaciones de mi doctor. Inmediatamente empezó a bombardearme con preguntas entrometidas sobre para qué eran los medicamentos y por qué los necesitaba. Después me dio un discurso sobre cómo en sus tiempos las mujeres nunca tomaban medicinas durante el embarazo y aún así tenían bebés sanos. Insinuó que yo estaba exagerando y dependiendo demasiado de la medicina moderna, incluso cuestionando mi decisión de seguir las órdenes del doctor. Con mucha arrogancia, insistió en que debería dejar de tomar los medicamentos por completo, porque según ella, sabía más que cualquier doctor. Estaba muy irritada pero decidí ignorar sus comentarios, pensando que eventualmente dejaría el tema. Seguramente, pensé, no podía realmente creer que sabía más que un profesional médico. Pero me equivoqué. Al día siguiente, descubrí que todos mis medicamentos habían desaparecido. Los guardaba en un cajón específico de nuestra habitación para tenerlos a mano, pero ya no estaban. Busqué por toda la casa, revisando una y otra vez cada lugar posible, pero se habían esfumado. Preocupada y molesta, le conté a mi esposo sobre los medicamentos desaparecidos y le dije que sospechaba que su madre los había tomado. Al principio, él dudaba que su madre pudiera hacer algo tan extremo. Sin embargo, cuando la confrontó, ella ni siquiera trató de negarlo. Admitió que había tirado mis medicamentos a la basura. Mi esposo fue a revisar y efectivamente encontró los frascos en la basura, confirmando lo que había hecho. Mi suegra se defendió diciendo que lo había hecho por mi bien. Insistió en que los medicamentos podrían ser peligrosos para mi cuerpo y que yo debería ser capaz de llevar el embarazo sin ninguna ayuda. Su razonamiento nos dejó a mi esposo y a mí furiosos. No era solo que hubiera tomado mis medicamentos sin permiso, era el hecho de que pensaba que tenía derecho a tomar decisiones sobre mi embarazo, como si ella supiera más que yo o mi doctor. Mi esposo intentó explicarle con calma que estos medicamentos son una parte normal del cuidado prenatal, y que muchas embarazadas los toman. Quería hacerle entender que no había nada malo en tomarlos y que habían sido recetados por un profesional que conocía mi situación, para asegurar la mejor salud posible para nuestro bebé. Mi suegra simplemente lo descartó. Con un tono despectivo dijo: «Yo sé más que tú también». Incluso agregó que yo iba a ser una madre terrible si no aprendía a escuchar sus consejos, ya que ella había sido madre antes que yo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi esposo y yo inmediatamente le dijimos que empacara sus cosas y se fuera de nuestra casa ese mismo día. Mientras intentaba explicarse, dejamos muy claro que su comportamiento era inaceptable. Mi esposo le dijo directamente que estábamos hartos de sus actitudes tóxicas. Sus acciones imprudentes habían cruzado todos los límites, y ya no la queríamos en nuestras vidas. Le informamos que no iba a formar parte de la vida de nuestro hijo. Mi suegra se puso a llorar, rogándonos que la perdonáramos, tratando de retractarse y diciendo que no había querido causar daño real. Pero ya no teníamos espacio para su comportamiento manipulador en nuestro hogar, en nuestras vidas o cerca de nuestro futuro bebé. Desde entonces, mi suegra estuvo fuera de nuestras vidas, y por fin pude estar tranquila. Hace poco di a luz a mi bebé, y he estado feliz de ser madre primeriza. Mi esposo y yo tomamos ambos licencia del trabajo para estar en casa y ayudarnos mutuamente. Ayer, después de casi 4 meses sin saber de ella, mi suegra apareció en nuestra puerta sin avisar. Pensábamos que ya nos habíamos librado de ella porque no queríamos saber nada de ella, pero ahí estaba, parada frente a nuestra casa, insistiendo en que necesitaba hablar. Mi esposo y yo nos miramos dudosos, pero después de un momento, él abrió la puerta de mala gana para dejarla entrar. Pensó que sería mejor escuchar lo que tenía que decir que dejar las cosas sin resolver. Mientras nos sentábamos, mi suegra comenzó diciendo que durante estos meses alejada de nosotros, se había dado cuenta de sus errores. Admitió que había actuado por lealtad a mi cuñada, dejando que sus emociones y el dolor de su hija nublaran su juicio.
Cuando vi cómo el embarazo afectó a mi hija, solo quería protegerla, me dijo. Y supongo que en mi enojo, también quería lastimarte. Lo siento por haber tirado tus medicamentos y por meterme en tus decisiones. No estaba pensando claramente en ese momento. Luego siguió diciendo que seguir apoyando el comportamiento de mi cuñada no tenía sentido, ya que no había garantía de que ella alguna vez pudiera ser madre. Insistió en que ahora que se había disculpado con nosotros, necesitábamos perdonarla inmediatamente para que pudiera tener esta última oportunidad de ser abuela de nuestro hijo. Mi esposo notó en mi cara que yo no estaba feliz ni convencida, así que le dijo que necesitábamos tiempo para pensarlo, y entonces ella se fue. Desde esta conversación, mi esposo ha estado insistiendo en que deberíamos darle a su madre otra oportunidad. Pero simplemente no me siento lista. Estoy equivocada por no querer perdonarla. Actualización 1. Vaya. No esperaba que tanta gente leyera mi historia tan rápido. Espero que mi suegra y mi cuñada no usen Reddit. Estoy de acuerdo con todos los que dicen que no puedo confiar en mi suegra. Es imposible que haya cambiado así de repente. Estoy convencida de que todavía me guarda rencor, y si la dejo volver a nuestras vidas ahora, seguramente intentará lastimarme de alguna manera después. Por favor, no juzguen a mi esposo. Él siempre ha estado de mi lado y me ha defendido. Creo que ahora piensa diferente porque acaba de ser papá, y quiere que nuestro bebé conozca a su abuela. Voy a hablar con él sobre esto. Sobre mi cuñada, no ha intentado contactarnos. Todavía me odia, especialmente porque me convertí en madre antes que ella. Anda diciendo a todo el mundo que ella debería haber tenido el primer nieto de la familia, no yo. Actualización 2. Esta semana decidí sentarme a hablar seriamente con mi esposo. Necesitaba explicarle por qué me cuesta tanto dejar que su madre vuelva a nuestras vidas, especialmente después de todo el daño que ha causado. Le conté todas las cosas hirientes que mi cuñada y mi suegra han dicho sobre mí, y cómo me han hecho sentir. Le recordé que su hermana nunca se ha disculpado desde aquel día terrible, y que sigue alejándose de nosotros solo porque yo estoy embarazada y ella no. Me cuesta entender cómo alguien puede estar tan consumida por los celos y el dolor, y aún así negarse a hacer las paces. También le recordé todas las veces que mi suegra trató de hacerme sentir mal, desde criticar mi embarazo hasta sugerir que lo interrumpiera. En vez de hacerme sentir parte de la familia, me hizo sentir atacada y sola. Cada vez que menospreciaba mis decisiones o intentaba convencerme de que estaba haciendo las cosas mal, tuve que aguantarme la frustración y seguir adelante. Después de todo lo que han hecho, le pregunté, ¿por qué debería confiar en tu madre ahora? Aunque se esté disculpando, me ha lastimado mucho y nunca me ha mostrado respeto. No sé si puedo olvidar todo el daño que han causado. Vi cómo mi esposo pensaba en todo lo que le dije y estuvo de acuerdo en que, aunque su madre se haya disculpado, no podemos fingir que nada pasó. La confianza no se recupera de un día para otro y tenemos que proteger a nuestra familia. Al final, mi esposo decidió reunirse a solas con su madre para explicarle nuestra decisión. Podría haberlo hecho conmigo presente, pero no quería arriesgarme a que ella hiciera otra escena y descargara su enojo en mí. Me siento más tranquila sabiendo que mi esposo me apoya. Él entiende cómo me siento y está poniendo límites claros con su madre. Actualización 3. Ha pasado tiempo desde mi última actualización, pero como mucha gente me ha estado preguntando qué pasó entre mi esposo y mi suegra, aquí les cuento. Cuando mi esposo le dijo que no podíamos dejarla volver a nuestras vidas ni conocer a nuestro bebé, ella explotó. Según me contó, inmediatamente empezó a culparme de todo, gritando que él no era lo suficientemente hombre para enfrentarme y que yo lo había puesto en contra de ella y su hermana. Dijo que no le importaban mis sentimientos, pero que él tenía que luchar para que ella fuera parte de la vida de nuestro bebé, porque era la abuela y nuestro bebé necesitaba conocerla. Mi esposo le aseguró que nuestro bebé ya tenía una abuela, mi madre, y que estaría perfectamente bien sin conocerla a ella, pero esto solo la enfureció más. Entonces atacó a mi esposo, llamándolo mal padre y llegando al extremo de decir que deseaba que nuestro bebé hubiera muerto y que el bebé de mi cuñada hubiera nacido en su lugar, porque al menos mi cuñada la habría dejado ser parte de su vida. Mi esposo me dijo que estaba tan horrorizado por la reacción de su madre que tuvo que irse rápido antes de perder la paciencia. Sabía que no valía la pena discutir con ella, pero pude ver lo mucho que esto lo había afectado. Lo que dijo no solo fue cruel, fue imperdonable. Desear que nuestro bebé no hubiera sobrevivido es una maldad que no puedo entender. Aunque me alegro de que mantengamos firme nuestra decisión de proteger a nuestra familia, me duele ver cómo mi suegra lastimó a mi esposo. Él es una buena persona y no merecía ese trato. Ningún hijo debería aguantar que su madre llegue tan lejos. El dolor que mi suegra le causó tardará mucho en sanar, y ojalá pudiera ver el daño que ha hecho, no solo a mí, sino a su propio hijo. Actualización 4.
Hola a todos, tengo novedades. Mi cuñada nos contactó. Parece que después de que mi historia se volviera viral, alguien la reconoció y le compartió el enlace. Se comunicó con mi esposo para quejarse de mí, diciendo que yo no tenía derecho a compartir nuestros problemas familiares en Internet. Según ella, no conté toda la historia y la gente las está criticando a ella y a mi suegra sin saber todo el contexto. Está tratando de justificar cómo me trató diciendo que estaba pasando por un momento difícil y que merecía más comprensión. Mi esposo leyó mi publicación después de que ella le enviara el enlace. Se rió y estuvo de acuerdo con los comentarios que las criticaban. Le dijo a su hermana que no veía nada malo en lo que yo había compartido porque era la verdad. También le sugirió que en vez de discutir con él, debería reflexionar sobre lo tóxica que es. En cuanto a mi suegra, por suerte no nos ha contactado. Después de las sugerencias que recibimos, instalamos cámaras alrededor de la casa para protegernos.